Señoras y señores, muy buenos días nuevamente. Les solicito muy respetuosamente ir tomando asiento. Los que aún están afuera del recinto, pues ingresar a tomar sus asientos. En breve vamos a iniciar entonces. También los invito, por supuesto, a participar activamente a través del Twitter durante el Congreso con el numeral Cambio Climático Andy. Numeral Cambio Climático Andy, y nuestra cuenta oficial es Andy_Colombia. @Andy_Colombia. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, al Congreso de Cambio Climático y Transición Energética. Amablemente les solicitamos a los participantes apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio. Les informamos que pueden seguir el minuto a minuto de este evento con el numeral Cambio Climático Andy, como decía hace unos minutos, o a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, Andy_Colombia. Muy bien, y para dar inicio a esta jornada invito al escenario al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, a la doctora María Fernanda Suárez, ministra de Energía, y al doctor Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Muy bien, le cedo entonces el micrófono al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien se dirigirá a ustedes con unas palabras de bienvenida. Yo tengo que pasar aquí en las... Sí. Sí, aquí es. Bueno, bienvenidos todos el día de hoy. Para nosotros es un inmenso placer poder desarrollar este evento donde, como vamos a ver ahorita, tenemos una serie de temas que todos tocan realmente la esencia de lo que está sucediendo hoy en día desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de energía y el papel de las energías en la sostenibilidad del mundo. Le doy un saludo muy especial a la ministra María Fernanda Suárez, que nada más ha sido gran amiga de los empresarios, con quien hemos tenido un muy dinámico diálogo durante todos estos meses, y esperamos que de aquí en adelante, varios años, ministra, pero que para nosotros es del mayor valor, porque poder tener la oportunidad realmente de conversar con las autoridades, poder conversar con las personas que hacen la política pública en todos los sectores, pero este sector en particular que requiere de tanto dinamismo regulatorio y de tantas decisiones que hay que tomar en forma permanente, pues por supuesto mayor valor. Le doy un saludo especial al doctor Eduardo Ignacio, gobernador del Atlántico, me decía que así le decía a su mamá. El gran amigo con quien hemos hecho trabajo conjunto desde hace muchísimos años ya, en muchísimos escenarios, y que nos ha acompañado también en una gran cantidad de ocasiones en eventos que hemos desarrollado de la ANDI en el Atlántico, en Barranquilla. De manera que muchas gracias, gobernador, por estar aquí, y muchas gracias por todo el trabajo que usted realiza y por la forma como usted se articula con la clase empresarial y con el grupo empresarial de la región. Saludo a Gonzalo Muñoz, que nos acompaña. Aquí está, te había visto allá Gonzalo ahorita, pero que nos acompaña. Además, él es el champion de la COP25. Ya verán ustedes el valor tan importante que tiene poder tener este diálogo con él y que se haya desplazado y que haya llegado hasta donde nosotros para poder tener esta conversación y este diálogo. Por supuesto, también saludo a todas las personas y funcionarios de la ANDI que trabajan con nosotros en estos eventos. Acá Jaime Concha, que es el vicepresidente de Minería, Energía y Hidrocarburos, a Carlos Herrera, vicepresidente
gerente de Desarrollo Sostenible, Alberto Vives, el gerente de nuestra seccional, a José Manuel Sandoval, director del Centro Nacional del Agua, Daniel Romero, el director de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas, a todos ustedes, a todos nuestros afiliados, a todas las personas interesadas en el tema, a los medios de comunicación, gracias por estar aquí. Hay que decir que este evento es el resultado de haber unido tres cosas, de haber unido todo el ejercicio que estábamos realizando nosotros desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de energías sostenibles y renovables, y por supuesto desde el punto de vista de sostenibilidad. Un poco la decisión que tomamos al sacar al generar, un evento conjunto, es justamente el de poder dar un diálogo que no sea desarticulado, sino un diálogo en el cual podamos nosotros realmente hablar de las cosas que efectivamente en forma comprensiva, con un anglicismo mal hecho, pero con forma comprensiva realmente nos conducen a nosotros a tomar decisiones importantes y a tomar decisiones empresariales y regulatorias que tienen que ver con hacia dónde va el mundo energético y cuál es su efecto realmente en términos de sostenibilidad. Esas dos discusiones hoy en día son discusiones realmente absolutamente unidas, discusiones que tienen que estar completamente articuladas. Hace todo el sentido del mundo hablar de sostenibilidad y hace todo el sentido del mundo hablar de energías renovables o energías renovables no convencionales, o hablar del cambio en la matriz, o hablar de cuál es el efecto en términos de emisiones de CO2, al tiempo que estamos hablando de cómo eso se puede hacer desde el punto de vista empresarial en forma viable, cómo eso se puede hacer desde el punto de vista empresarial en forma que sea económicamente atractiva. Y nosotros estamos convencidos que es la forma de dar esta discusión. La discusión meramente desde el ángulo de sostenibilidad es una discusión que termina siendo al final del día a la mitad de la discusión. Si uno habla de sostenibilidad y no habla de cómo eso va a terminar siendo implementado, en el caso de energía por parte del sector privado y por parte de los agentes del sector privado, pues no está hablando de la discusión completa. Al revés, si hablamos por allá de tecnología, si no hablamos del tema de sostenibilidad, pues tampoco está dando la discusión completa. Y un poco es la invitación a que nosotros demos todas estas discusiones en forma conjunta, en forma coordinada, y que conduzca a que efectivamente nosotros podamos tomar decisiones importantes. Yo inicio las presentaciones de la ANDI en todo caso siempre tratando de dar un poquito de contexto alrededor de lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en el mundo económico. Y quisiera decir para arrancar, o quisiera resaltar para arrancar, que estamos viviendo realmente un mundo cada vez más convulsionado desde el punto de vista del escenario económico, desde el punto de vista del escenario geopolítico y geoeconómico, que están pasando muchas cosas. Incluso aquellos que tuvieron la oportunidad de ir al SEC, a la asamblea de la ANDI, el 16 y el 17 de agosto, ya podrán notar que hay una gran cantidad de cosas que en ese momento no existían, o cosas que en ese momento eran importantes que ya no son las más importantes. Y para darle simplemente un ejemplo, hay que decir que efectivamente, la guerra comercial ha venido, teniendo nuevos desarrollos, han venido sucediendo nuevas cosas. Efectivamente, casi la totalidad del comercio entre Estados Unidos y China hoy en día aparentemente va a terminar estando grabado. Y eventualmente ha aparecido también la idea nueva en el escenario de que además es posible, o será posible, o es probable de que se produzcan decisiones que además bloqueen la inversión. Esto en realidad nos habla de un sistema global, económico, que está encontrando cada vez más obstáculos que tienen que ver con el desarrollo de lo que pasa en la política y con el desarrollo que pasa con el tema de la preponderancia o el deseo que tienen algunos países de verdaderamente profundizar la capacidad que tengan de generar influencia sobre el mundo. En este orden de ideas, las cosas que han venido pasando pues terminan además, agravándose significativamente, o por lo menos se genera una alerta muy grande cuando la OMC en el día de ayer le dice a los Estados Unidos: señores, sí señores, ustedes tienen razón, efectivamente la demanda que ustedes habían puesto alrededor del tratamiento que se le estaba dando a la empresa Boeing en la Unión Europea le da el derecho a ustedes de que puedan imponer aranceles por un importe de hasta $7.500 millones a los productos provenientes de la Unión Europea. Y a lo cual la Unión Europea pues respondió pronto y dijo: si eso sucede, nosotros también haremos lo propio y también terminaremos generando, por supuesto, nuevas medidas. Y estas cosas, cuando suceden, solamente tienden a escalarse, porque el uno toma una medida, el otro toma la siguiente, el uno toma una medida, el otro toma la siguiente, y que eso suceda entre China y Estados Unidos para muchos, puede ser hasta natural, pero que suceda entre la Unión Europea y Estados Unidos
Unidos nos habla de un orden económico mundial que está siendo cuestionado indudablemente en este momento, casi que en todas sus dimensiones. Y al final todo nace, digamos, de una discusión realmente entre Boeing y Airbus, entre lo que sucedía entre dos compañías productoras de productos aeronáuticos. Luego, como vieron también la semana pasada, casi que para sorpresa de todo el mundo, en Hong Kong, digamos, se han presentado protestas grandísimas. Las protestas que no se habían presentado nunca al interior de China, alrededor del gobierno de Xi Jinping, se están presentando en este momento en Hong Kong. Y se presentaron también actos importantes, digamos, de represión a estas violencias que han sido criticados por todo el planeta. Y ustedes ven cómo además en Europa uno se encuentra con que España ha cumplido cerca de 120 días sin gobierno, pero tampoco se ha podido constituir gobierno no es Europa, pero un país cercano, digamos, a la economía europea, en Israel, pero tampoco se ha podido constituir gobierno fácilmente en Italia, pero tampoco se ha podido constituir gobierno fácilmente en Grecia. Se acaban de convocar nuevas elecciones parlamentarias en España y la verdad es que tenemos entonces un tema para por lo menos tener en cuenta en términos de las relaciones económicas. Luego, adicionalmente, toda la discusión del Brexit. Un primer ministro o una primer ministro que es reemplazada por un primer ministro que decide que va a presentarle al Congreso y le presenta 4 veces la idea de salirse de la Unión Europea, lo hace y finalmente no le hacen caso, pierde las elecciones y entonces dice voy a cerrar el Parlamento. Y dice que va a cerrar el Parlamento y entonces efectivamente la democracia de Gran Bretaña reacciona a eso y le genera, digamos, una posición en contra que inclusive, digamos, le da la razón al speaker, que recordarán ustedes que fue el que era la persona esta que con mucha fuerza le pedía que hubiera orden en la discusión. Y ahora en nuestro vecindario nos encontramos, para no hablar de Venezuela, que por supuesto es un tema gigantesco, pero en el vecindario nos encontramos con que Perú ha perdido realmente en este momento en la institucionalidad, hasta el punto de que no sabemos quién es el presidente del Perú. ¿Quién es el presidente del Perú? ¿Alguien me puede decir, por favor? Además, se lo podemos contar al mundo, porque nadie sabe quién es el presidente del Perú. Entonces nombraron a la vicepresidenta, él cerró el Congreso lo destituye, nombra a la vicepresidenta Arauz, la vicepresidenta renuncia, nombra a otro vicepresidente. En fin, hay un rollo en donde de alguna forma lo que nos estamos encontrando es con un mundo verdaderamente cada vez más convulsionado. Y esto, por supuesto, afecta a los negocios, y afecta a las empresas, y afecta a los ciudadanos, y afecta a la decisión que tengamos de hacer presencia en un país o en otro. Y yo diría que ahí vamos a tener, en el caso de Perú en particular, es demasiado cerca a nosotros, pero además es demasiado cerca por la otra frontera, porque entonces tenemos ya 2 fronteras, digamos, con convulsiones suficientemente fuertes. Pero además, ojo con esto, una de las cosas con la cual nos estamos encontrando es con que la economía efectivamente tiene un gran, digamos, impacto cuando se toman todas estas decisiones, pero a mí me parece que a veces inclusive tiene un impacto, en algunos casos, un impacto menor del que debía tener. En el caso de Perú, por ejemplo, yo me sorprendo muchísimo, todavía hoy cuando uno habla con los inversionistas le hablan de Perú como una de las economías más destacadas de América Latina, a pesar de todo lo que está pasando, y de 4 presidentes en la cárcel. Es decir, ahí tenemos un mundo en el cual están sucediendo cosas importantes. Luego, en términos de crecimiento, nos estamos encontrando con que efectivamente el crecimiento de la región está en niveles muy bajos, está en niveles tan bajos como que puede ser que América Latina crezca en un promedio de 0.5% o 0.8%, algo por allí en ese rango, incluyendo, digamos, economías que han tenido comportamientos brillantes, incluyendo a Perú. Se dan cuenta ustedes, ahí todavía tenemos el dato de Perú en 3.7% o el dato de Chile en 3.2%. Colombia está también alrededor del 3.2%. De hecho, en Colombia lo que hemos tenido en los últimos días es un incremento en la proyección que había sido reducida y que en este momento vuelve a ser aumentada, y la economía mundial creciendo a niveles súper bajos. Y esto de alguna forma explica muchas cosas. Esto explica, entre otras cosas, y hay que decirlo claramente, el tema, por ejemplo, del desempleo tiene que ver con la actividad económica, por supuesto. Y muchas preguntas han nacido alrededor de por qué el desempleo en Colombia ha subido a niveles del 10.8%, como fue el dato que tuvimos ayer o anteayer. Y yo me atrevo a decir sin ninguna duda que en realidad lo que no hemos tenido es un crecimiento suficientemente alto como para poder absorber la nueva población que entra al mercado laboral y como para poder absorber realmente las nuevas capacidades de gente que anda buscando
buscando trabajo, cada vez más gente con una tasa de participación alta, creciente, la más alta de muchos años, cerca del 65%, pero también con gente nueva que entró al mercado laboral que tiene que ver, por ejemplo, con la migración proveniente de Venezuela. Dicho esto, yo le mencionaba, y lo mencionaba en un par de entrevistas en estos 2 días, yo mencionaba que la economía, que no es, a pesar de que estamos siendo una isla en el entorno latinoamericano, en el sentido de que somos de los pocos países que tienen crecimiento superior al 3%, y esto es cierto, a pesar de eso, lo cierto es que el crecimiento tiene que ser suficiente siempre para poder hacer 2 o 3 cosas. La primera, por supuesto, es atender la nueva población, atender el crecimiento poblacional de todos los años, atender ese crecimiento que puede estar alrededor del 1 o hasta el 1.7% en términos de crecimientos demográficos, pero debe ser suficiente también para poder reducir pobreza y para poder generar mayor empleo. Y lo cierto es que hay bastantes estimaciones en Colombia que nos muestran que nadie sabe cuál es realmente ese crecimiento, pero que ese crecimiento tiene que estar en algo mucho más parecido al 4% que al 3%. Mientras crezcamos al 3%, no perdemos nada, nos estamos destacando en América Latina, nos estamos destacando en términos incluso del entorno más global, pero no alcanzamos nosotros a tener un crecimiento que nos permita reducir pobreza. Y si ustedes ven las cifras de pobreza, se encuentran con que ha estado más o menos estable, y lo vamos a ver ahora en los próximos de los slides. Desde el punto de vista de la economía, y aquí este slide siempre lo presento y siempre lo presentaré, que este es el slide de mediano plazo. Y es un poco que mantengamos siempre en nuestra mente en qué país estamos. Y yo le digo a la gente, si ustedes quieren tomarle una foto, algún slide de la presentación, tómensela esta. Porque este es el slide que nos habla del país en el cual estamos. Un país que en el año 2000 tenía un Producto Interno Bruto de cerca de 94.000 millones de dólares y que hoy en día tiene un Producto Interno Bruto de 330.000 millones de dólares. Es decir, es un país que en 18 años, porque este dato es a final del año 2018, es un país que creció 3.3 veces. Y esto es importantísimo, 3.5 veces como aparece allí. Y esto es importantísimo, porque es un país que en el largo plazo crece, que tiene futuro, que ha venido mostrándole a quien ha creído en el mismo, aunque es un sitio correcto para invertir. Que quien se vino para acá y no se fue para Venezuela, hizo la decisión correcta. Y eso lo podemos decir con base en muchos otros, o comparado con muchos otros países. Un país en el cual las exportaciones en el año 2000 fueron de 13.000 millones de dólares y en este año pasado fueron de 41.000 millones de dólares, dentro de las cuales el rubro de minería y de hidrocarburos, un poquito el rubro del resorte de la ministra, es un rubro que representa cerca del 50% de esa canasta, donde estamos hablando de cerca de 20.000 millones de dólares que provienen de minería y hidrocarburos. Y esto lo digo porque aquellas personas, digamos que se declaran enemigos de esa actividad, tienen que entender que efectivamente este par de actividades han jugado un papel fundamental en ese crecimiento del PIB que vieron antes. Ese crecimiento del 3.5 veces no es gratuito, tiene que ver, entre otras cosas, también con actividades relacionadas con este sector. Tienen que ver con actividades relacionadas con temas que están en este momento en la lupa, digamos, del análisis, lo cual nos parece a nosotros bien, pero que también ha sido objeto de críticas no tan racionales y no tan completas durante los últimos años. Yo presento y he venido presentando en algunos casos, creo que hoy no la tengo, un slide donde le digo a todo el mundo, miren la balanza comercial de Colombia cómo ha sido. Y ha sido más o menos satisfactoria. En algunos años hemos estado en equilibrio, en los últimos años no hemos estado en equilibrio, hemos tenido un déficit importante. Y les digo, miren cómo sería la balanza comercial de Colombia si Colombia no tuviera hidrocarburos y no tuviera minería. Y nos encontramos con un país con un déficit gigantesco. Claro, porque estamos importando cerca de 50.000 millones de dólares. Entonces imagínense por favor un país con importaciones de 50.000 millones y con exportaciones que no serían ya de 41.000 sino de 21.000 millones de dólares. Como dijo algún día la ministra, y me parece que fue además un poco conservadora, la tasa de cambio seguro estaría por niveles, ella dice un valor más bajo que el mío, yo digo que estaría a niveles de 7.000, 8.000 pesos por dólar, porque esa sería la tasa de equilibrio, la tasa de cambio de equilibrio. Claro, eso produciría otras cosas, aumentaría seguramente exportaciones, bajaría importaciones, pero el equilibrio se produciría en un nivel de esa naturaleza. Luego, y les voy a hablar de este pedazo del cuadro. Fíjense ustedes en términos de inversión, ¿qué le ha pasado a Colombia? Colombia en el año 2000 tenía una inversión que era de cerca del 14.5% del Producto Interno Bruto. Y recuerden, 14.5% de 94.000 millones de dólares. Pues bien, el año pasado la inversión en Colombia es de cerca del 22%
del 22.4%, pero ya no de 94.000, sino de 330.000 millones de dólares. Inclusive hemos tenido años un poco más brillantes en donde hemos llegado a niveles de cerca del 27%, de alrededor del 27% del Producto Interno Bruto. Esto es muy importante, porque esto es lo que realmente nos dice cuál es la dinámica y por qué debemos o no esperar que Colombia tenga mejores resultados en el futuro. Lo anterior se termina reflejando en que, por supuesto, el per cápita, entendido como el ingreso repartido entre la población, entre la totalidad de la población, pasó de un nivel de 2.355 dólares por persona a un nivel de 6.625 dólares por persona. Y lo más importante, y es que además casi que todo tiene que ver con la capacidad que tengamos de luchar contra la pobreza. Y yo digo, la mayoría de las discusiones que nosotros damos hoy en día en términos económicos tienen que al final del día traducirse, por supuesto, en bienestar de la población. Y ese bienestar de la población pasa, sin duda, por la reducción de la pobreza. Colombia tenía un dato en el año 2000 de 55% de su población en condición de pobreza. Hoy en día estamos en un nivel de alrededor del 27%. ¿Es bueno el 27%? No, no es bueno. Es cerca de un cuarto de la población, una de cada 4 personas. Pero, perdón, es significativamente mejor que el 55%, que es 2 de cada 4 personas, o casi 2, o un poco más de 2 de cada 4 personas. Y lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros trabajamos es por tener una sociedad en donde tengamos la capacidad de producir suficiente y tengamos la capacidad de producir suficientes oportunidades como para que efectivamente al final del día seamos capaces de trabajarle a este indicador. Por eso, cada vez que plantea una discusión de sostenibilidad, y en eso los ODS son suficientemente buenos, cada vez que tomamos una decisión de sostenibilidad, recordemos que estamos hablando también de sostenibilidad del ser humano. No solamente del planeta, sino del ser humano como parte del planeta. Y parte de los objetivos que tenemos que tener en este momento muy prioritarios es nutrir a la gente, ofrecerle oportunidades de trabajo, ofrecerles salud, ofrecerles educación, es darle oportunidades de cultura, es ofrecerles una casa digna. Y eso, señores y señoras y señores, pasa obligatoriamente por producir resultados económicos. Y los resultados económicos entonces tienen que ir en una balanza permanente con la sostenibilidad, tratando de ser efectivamente los mejores resultados posibles en términos de lo económico, pero viables en términos de la sostenibilidad. Y estas generaciones nuestras tienen la obligación de caminar con esa balanza permanentemente en un caminito muy delgado, en donde no nos podemos ir para un lado ni para el otro, porque cometemos un error. Cometemos el error de sostenibilidad, o cometemos el error de sostenibilidad del ser humano. Y en ese orden de sostenibilidad geográfica y de los sistemas y de los ecosistemas y la sostenibilidad del ser humano. No se nos olvide eso, siempre lo debemos tener en la mente. Y dense ustedes cuenta, por favor, desde el punto de vista social de qué estamos hablando. Estamos hablando de que, y esto es muy importante, estamos hablando de que en el año 2013, yo diría que desde el punto de vista de política social y de desarrollo de nuestra sociedad, sucedió lo más importante que ha podido suceder en la historia de nuestro país. Y fue que por primera vez realmente se nos cruzaron las líneas de pobreza con la línea de clase media. Nunca en la historia de Colombia habíamos tenido más personas en condición dentro de la clase media que personas en condición de pobreza. Y la tarea grande que tenemos nosotros en adelante es la de ampliar ese abanico. Ese abanico lo tenemos que ampliar hasta lograr que esa línea púrpura realmente se reduzca a 0 y lograr que efectivamente tengamos una línea azul que ojalá sea cerca del 100% y que uno tenga inclusive, de repente no hay ni siquiera necesidad de tener outliers por encima de esa línea. Pero ese es el objetivo nuestro. Pero, y ojo con esto, cuando hablamos del tema de crecimiento económico, que se los mencionaba a ustedes ahorita, nos encontramos con que llevamos 4 años teniendo un crecimiento económico que no es verdaderamente el que necesitamos, que no es superior al 4. Y fíjense ustedes que aquí está completamente reflejado, aquí está totalmente reflejado. Recuerden ustedes y fíjense ustedes, la tasa, por ejemplo, de desempleo ha venido aumentando desde hace 4 años, de a poquitos. El incremento que tenemos no es nuevo, ni es de este gobierno, ni es de los últimos meses, no, eso se ha venido presentando. A su vez, la línea de crecimiento de la clase media se nos ha estabilizado durante los últimos años. Es bastante plana esa línea azul y la línea púrpura también lo es.
Y yo les diría que ese es verdaderamente como el gran llamado desde el punto de vista de economía y de economía política. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros realmente? ¿Y a cuánto debemos crecer para que el desempleo no crezca, para que efectivamente la pobreza decrezca más y para que crezca las personas que están en clase media? Esa es la discusión frente a la cual estamos hoy en día, inclusive es la discusión frente a la cual está, por ejemplo, el Congreso cada vez que toma medidas o cada vez que legisla. Y yo estoy abogando y tratando de tener conversaciones permanentes con los legisladores para hacerles caer en cuenta de esto, porque a veces uno pierde el foco y trata y propone cosas que en nuestra opinión son cosas que no contribuyen a esto que estamos viendo acá, que no contribuyen a que logremos que esa pendiente sea otra vez positiva la del azul, que sea otra vez negativa la de la morada y que el desempleo baje. Si ustedes se dan cuenta, en todo caso, los indicadores nuestros del año, y esto es un gráfico que yo siempre lo digo, me lo copié del diario El Tiempo porque lo hice una vez y yo dije, ilustra bastante bien cómo están muchas cosas de la economía. Y ustedes se dan cuenta que está pasando, digamos, en muchos sectores y en algunos de esos indicadores líderes que nos dan ideas buenas alrededor de qué está sucediendo en el país. En este gráfico solamente tenemos dos variables que tienen rojo, una de ellas es explotación de minas y canteras, que tuvo rojo, digamos, hasta el año anterior, pero que hoy en día otra vez está en verde, y fíjense ustedes cómo la pendiente es una pendiente, o la integral es una integral, digamos, que contribuye al valor de la sociedad. Y tenemos construcción. Y construcción, sin duda alguna, digamos, es importante para nosotros, porque además lo ha sido históricamente. Porque además por allá en el año 70 o 73, un economista muy famoso que se llamaba Lachlan Curry, que trabajaba en la Universidad de los Andes y era asesor de los presidentes, le dijo a Colombia, ahí hay una oportunidad importante. Y hay una oportunidad no solamente de generar empleo, no es una oportunidad de generar ingresos, sino es una oportunidad que amerita inclusive crear un sistema financiero propio. Y nacen las corporaciones de ahorro y vivienda que todos recordamos. Porque se dice, vamos a tratarlo como un sector líder. Ese sector hoy por hoy tiene cifras negativas y esas cifras negativas hay que contrarrestarlas. Yo tengo una diferencia con el Ministerio de Hacienda alrededor de esta cifra en particular porque si ustedes se dan cuenta, las últimas políticas que se han tomado, especialmente la política de subsidio a la tasa de interés, se ha concentrado exclusivamente en la vivienda BIS. La vivienda no BIS hoy en día tiene unos saldos increíblemente altos, los más altos en la historia de Colombia. Hoy en día hay cerca de 10.000 unidades que están en el inventario, que no han sido vendidas y que tienen que venderse y que hasta tanto no se vendan, van a generarle un estrangulamiento grande a los constructores de Colombia, pero adicionalmente hasta tanto no se vendan no van a lograr que nuevamente haya actividad económica que nos permita generar nuevamente empleo y nos permita, por ejemplo, demandarle productos a 32 sectores de la industria, que son los sectores que le proveen los productos a la construcción. Yo en este momento, a diferencia de la decisión que se ha tomado hasta ahora, y lo digo por eso en bastantes escenarios, porque de pronto me ayudan a ejercer una acción de convencimiento, yo diría que a pesar de las estrecheces económicas, nos tenemos que gastar una plata en subsidiar la vivienda no ministra. Yo se lo he dicho al ministro de Hacienda, los recursos son escasos. Eso siempre pasa, y en este momento son particularmente escasos, pero ahí tenemos una muy buena parte de lo que está sucediendo en términos del crecimiento, que, repito, no es malo, pero que hasta que no llegue a niveles del 4% no nos van a ayudar en los indicadores anteriores. Un indicador particularmente relevante para este escenario, por supuesto, es el de demanda eléctrica y compararlo, digamos, contra el PIB. Y ustedes se dan cuenta de lo que está pasando allí. Tenemos un par de indicadores que a veces, digamos, generan estrés, digamos, a quienes tienen la obligación o a quienes tienen la responsabilidad de generarle la oferta al sistema, pero es un indicador que además les habla a ustedes de lo que está pensando la industria, de lo que está pensando el comercio y lo que están pensando los consumidores alrededor de qué cosas se deben y se pueden hacer y qué cosas están pasando y cómo lo están percibiendo. Y este indicador yo diría que es bueno en el sentido de que nos demuestra un país que se está moviendo. Y se está moviendo con cifras positivas, con promedios significativamente mayores a los del resto del planeta. Habrá quien diga que consuelo de muchos, mal de muchos, consuelo de tontos, y esto para algunas cosas aplica, pero para la economía no. Porque en la economía realmente lo que tenemos es un montón de vasos comunicantes donde es verdaderamente destacado que tengamos una economía como la que tenemos hoy en día, con oportunidades como decíamos. Dicho esto,
Colombia está frente a una agenda que, de alguna forma, desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la decisión empresarial y de sus ciudadanos, es una agenda de transición energética. A pesar de que tenemos una matriz supremamente buena en términos de la limpieza de la misma y de la no emisión de CO2, lo cierto es que en todo caso se ha decidido, y Colombia, yo digo que en buena hora, ha decidido meterse adicionalmente en las nuevas versiones de la energía limpia también. Y hay que decir que para esto el mundo va a cambiar, el mundo está cambiando. Y hay estimaciones, que esta es una estimación que hizo McKinsey, hay estimaciones que nos dicen, ojo señores, de pronto no se dan cuenta a qué velocidades va a cambiar este sector, pero va a cambiar mucho. Y fíjense ustedes, y les voy a pedir que primero vean, que no les pase como a mí cuando yo vi la primera vez este gráfico, pero primero vean el año 2020, que es el que está en la mitad. El año 2020 les muestra a ustedes esta participación en términos de las energías, y ustedes se dan cuenta cómo en el mundo, y estamos hablando del planeta, y ustedes se dan cuenta cómo abajo aparece nuclear, luego aparece petróleo, gas, carbón, otras fuentes, hidro, solar y eólica, y el año 2020 está aquí. Pero vean las proyecciones que hay para el año 2050. Las proyecciones del año 2050 les muestra a ustedes un sector energético que va a tener realmente una participación muy fuerte de las renovables no convencionales o de las nuevas renovables. Y eso nos habla de varias cosas, pero sobre todo nos habla de oportunidades. Nos habla de oportunidades y nos habla de beneficios. Y nos habla de cómo podemos ser capaces de compaginar dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo hace uno para que crezca la economía? Y yo espero que ustedes me acompañen en la idea de que tiene que crecer la economía. Porque necesitamos sacar a mucha gente de la pobreza, necesitamos de generar empleo, porque necesitamos generar una gran cantidad de beneficios de índole social, y al mismo tiempo somos capaces de hacer cosas que contribuyan a que tengamos una matriz energética que contribuya a la sostenibilidad. Y entonces tenemos esto que ustedes ven, que ven hoy en día, donde ustedes se dan cuenta las oportunidades o cómo se estima que va a ser la participación, por ejemplo, solar y la participación eólica, donde afortunadamente Colombia, su regulación, las decisiones de sus hacedores de política pública, el Ministerio, la CREC, la UME, todo el mundo, todos los que están metidos en este tema, están caminando en ese sendero, hacia allá están yendo. ¿A qué velocidad se dé? Hombre, ojalá se dé lo más rápido posible. Ojalá encontremos mecanismos económicos mediante los cuales sea cada vez más atractivo, además, invertir en esto, que no sea solamente la obligación por la obligación, sino que sea la obligación rentable, que al final es la versión virtuosa de cualquier decisión que toma la humanidad alrededor de producir una transición. Y esta es un poco frente a la cual estamos hoy en día. Si le damos una mirada a Colombia en el año 2019 y luego le damos una mirada a Colombia en el año 2030, ustedes se encuentran con que ese pequeño, digamos, o esa pequeña participación del PAI, que es el 0.15%, pues realmente ni siquiera sale coloreada en el gráfico que tienen ustedes hacia allá, hacia el norte, que ya no sé si es la derecha o la izquierda, pero el gráfico que tienen hacia allá. Y ustedes se dan cuenta que dentro de ellas la gran participación pues es eólica y la energía solar hasta ahora está en el 30% de ese 0.15%, pero y voy a devolverme solamente para recalcar un tema en la anterior. Esta gráfica del año 2050 es una gráfica que a uno le puede parecer como futurista y de largo plazo, y les quiero decir, no. En la historia del desarrollo empresarial, en la historia de las sociedades, 30 años no es nada. 30 años es 1990. ¿Sí? O 1989. Eso no fue hace tanto. 1990, todos nos acordamos, y es más, en el mundo nos recuerdan todavía por esa época tan tenebrosa del terrorismo y esa época tan tenebrosa del narcoterrorismo, y todo lo tenemos en nuestra mente. Quizá algunos jóvenes que veo aquí no habían nacido, ¿verdad? Ustedes no. Pero créanos que nosotros, que tenemos un poco más de años, lo sentimos hace nada. Lo sentimos hace nada. Nos acordamos de todo, nos acordamos de quiénes eran los ministros, el presidente, las noticias, las primeras páginas de los periódicos, nos acordamos de qué programas de televisión veíamos, nos acordamos de todo. 30 años no es nada. Se pasa muy rápido, pero sobre todo se pasa muy rápido si uno en realidad está apostándole a una transición. Entonces, lo que nos parece tan lejos del año 2050,
no están lejos desde el punto de vista de la sociedad. Va a ser muy pronto y tenemos que estar listos para ello. Dicho esto, cuando hablamos de 2030, pues mucho menos. 2030 era cuando todavía, hace un presidente, son 10 años, 11 años hacia adelante, entonces hace un presidente, o un presidente y un poquito. De manera que eso también va a pasar y va a pasar muy pronto, y ustedes se dan cuenta de lo que se espera. Se espera, de acuerdo con la UPME, se espera que estas pasen del 0.15% a dentro de 11 años, o un poco menos de 11 años, al 19%. Y fíjense ustedes cómo se espera que se comporten ahí. Pero además también hay oportunidades, no solamente en términos de esa transición, sino hay oportunidades en términos de eficiencia. Hay unas oportunidades inmensas y se estima hoy en día que Colombia sería significativamente, que Colombia tiene unos espacios significativamente importantes desde el punto de vista del PIB y desde el punto de vista del equilibrio fiscal para hacer ahorros y para generar eficiencias. Y fíjense ustedes estos dos gráficos donde nosotros aquí tenemos, digamos, a la mano izquierda de frente, tenemos los 6.600 millones de dólares que eventualmente nos pudiéramos ahorrar con las tecnologías existentes hoy en día en el país, pero si nosotros además aplicáramos y utilizáramos las tecnologías que están disponibles hoy en el mundo, no estaríamos hablando de 6.600 millones de dólares, sino estaríamos hablando de casi 11.000 millones de dólares que pudiéramos ahorrar. Y en ese orden de ideas, es importantísimo lo que está pasando y los compromisos que Colombia ha hecho en términos de la reducción de emisiones de carbono. Yo digo que en esto, la verdad, Colombia ha hecho la tarea bien, la ha hecho juiciosamente y es quizá de los países que está más a la vanguardia, y en esto hay que decirlo, estamos mucho más adelante en términos de compromisos que la mayoría de las economías más desarrolladas, pero también que la mayoría de las economías que realmente emiten carbono. Y en esto no se nos puede olvidar. Cuando nosotros nos imponemos estos retos, es muy importante que lo hagamos, porque todo el mundo tiene que hacer cosas y todo el mundo tiene que poner de su parte. Pero es muy importante también que convenzamos a las grandes economías, a los grandes emisores, que nos acompañen en esto, porque si no el esfuerzo va a ser inocuo. Y entonces vamos a tener una situación bastante mala donde ellos, desde el punto de vista económico, se van a terminar aprovechando de esto y nosotros vamos a terminar realmente pagando una cosa que no tiene ningún efecto en términos del efecto total. Fíjense ustedes desde el punto aquí estoy. Y fíjense desde el punto de vista de las cosas que han venido pasando. Cuando uno se encuentra, tú nos vas a hablar seguramente mucho más de esto, Gonzalo, pero desde el punto de vista de cosas que están sucediendo, pues hay cosas que yo quisiera resaltar. Fíjense ustedes, 77 países se comprometieron en la reducción a cero emisiones en el año 2050. 77 países es bastante, pero es lejos de ser el número de países que requerimos, especialmente, digamos, dentro de los países que están ahí. 70 países, y está Colombia, dicen que revisarán sus contribuciones para el 2020 en términos del COP26. En términos de quienes lo han verdaderamente apropiado y quienes lo han verdaderamente hecho propio y quienes verdaderamente están haciendo, digamos, en este momento las contribuciones y están cumpliendo con los compromisos. Hay muchísimas preguntas por hacer y aparecen temas, por supuesto, como el tema de la Amazonia y si la Amazonia es o no es del Brasil o es o no es de Colombia y de los países que están allí, Perú y Bolivia, o si es de todo el planeta, y hay la idea creciente que la Amazonia es de todos. Luego, adicionalmente, hay 667 empresas que han establecido metas importantes de reducción de emisiones para cumplir con la meta. Luego se han presentado ejemplos en Singapur y ejemplos eólicos, digamos, importantísimos que vale la pena anotar, y hay que decir, están pasando cosas. Pero la discusión está lejos de estar cerrada y es una discusión que todavía es tremendamente desequilibrada. Colombia, desde el punto de vista de los índices energéticos, donde aparecen el índice energético mundial, el trilema energético mundial, donde aparecen 125 países, ocupa una posición, digamos, que está bien, puede mejorarse. Tenemos un puesto bastante bueno en términos de sostenibilidad ambiental y tenemos puestos en términos de equidad energética no tan buenos para ponernos, digamos, en términos del indicador mundial en una posición bastante, yo diría, bastante aceptable. Colombia tenemos mucho que hacer, especialmente en equidad, tenemos mucho que hacer, pero tenemos posiciones buenas y posiciones que son destacables. Fíjense ustedes, por ejemplo, en términos también de seguridad energética, cómo somos el número 32 a nivel mundial, lo cual en términos de seguridad, lo cual sin duda alguna pues nos genera un nivel de confianza suficientemente bueno a las empresas y a los ciudadanos. Las empresas colombianas han venido
adoptando esta actitud y han venido tomando estas decisiones. Y fíjense ustedes cómo Colombia hoy en día se ha vuelto líder inclusive en los índices de sostenibilidad mundial, hasta el punto de que ustedes habrán visto durante los últimos días cómo todas estas empresas que están aquí han venido siendo reconocidas, algunas de ellas como la mejor en su categoría en el mundo. Varias de ellas, o entre los 10 mejores del mundo, y están todas las que aparecen allí, y fíjense ustedes que de verdad uno tiene que decir, de esto nos debemos sentir orgullosos, y aquí tenemos que seguir trabajando en ello. Las críticas hay que hacerlas siempre, hay que llamar la atención sobre las cosas que son preocupantes, pero hay que hacer los reconocimientos. Es muy importante que esta sociedad sea una sociedad de reconocimientos. Estamos muy poco acostumbrados a reconocerle lo bueno al otro. Muy poco acostumbrados a eso, quizá porque no da seguidores, porque no da likes, porque no da titulares en los periódicos. Y uno dice, es que no sé quién hizo algo muy bien, nadie lo registra. Y más bien la gente pregunta, ¿y qué interés tendrá? ¿Y será que es amigo? ¿Será que es accionista? Y no, pero tenemos que reconocer las cosas. Al gobierno hay que reconocerle las cosas cuando las hace bien, pero también hay que reconocérselos a las empresas y a los ciudadanos. Y esto es un ejercicio que a mí me parece valioso. En la ANDI hemos venido generando varios índices de reconocimiento. Lo estamos haciendo en empresas inclusivas, lo estamos haciendo en empresas inspiradoras, lo estamos haciendo en empresas que trabajan el tema de innovación. Y cada vez vamos a ir produciendo más. Y tendrán o no tendrán repercusión en los medios de comunicación, pero lo vamos a hacer y haremos el esfuerzo porque se produzcan. Y lo decía yo ahorita, en todo caso Colombia no es el mayor generador de gases de efecto invernadero y mucho menos en términos energéticos. Y ustedes se dan cuenta en esta gráfica cómo vemos cómo realmente, no era Colombia a nivel mundial, sino dentro de Colombia la participación de la energía. Cómo realmente la energía termina participando solamente el 23% de nuestras emisiones. Y se estima que como total Colombia participa en el 0.46% de las emisiones a nivel mundial. Pero fíjense que ustedes que donde tenemos los retos grandes, importantes, es efectivamente en el tema de ganadería y en el tema de agricultura y en el tema de deforestación. Ahí tenemos unos retos importantísimos. Y para eso tendremos que hacer un esfuerzo grande nosotros, porque ahí es donde se presenta lo grande nuestro. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en residuos y emisiones, cómo participamos en el 4%, en propósitos industriales y uso de productos participamos en el 2%, y dentro del sector energético, fíjense ustedes cómo está repartido en términos de sectores. Tenemos transporte, generación de energía, industria manufacturera y otros sectores en el gráfico o en el círculo que aparece a su mano izquierda. Ahora, dicho esto, y reconociendo todo el liderazgo que Colombia se ha venido desarrollando, tenemos que ser también inteligentes en el tipo de cosas que hacemos, cuál es su costo-beneficio y dónde logramos nosotros, por ejemplo, ser más efectivos. Y probablemente algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero les quiero decir que la decisión que hemos tomado alrededor, por ejemplo, del impuesto al carbono, no obligatoriamente nos va a hacer más competitivos y no obligatoriamente va a tener un efecto importante en términos de emisiones de CO2. Es como una declaración importante, pero es una declaración que no es solo una declaración, es una declaración que tiene costos, es una declaración que tiene efectos, es una declaración que además al quitarnos competitividad nos va a quitar recursos y no nos va a permitir dar algunas peleas de las peleas que estamos dando en los otros sectores también importantes, como por ejemplo el de reducción de pobreza. En esto tenemos que pensarlo y tenemos que pensarlo bien. Y tenemos que pensarlo con inteligencia y tenemos que pensarlo con asertividad. Y tenemos que entender cuál es el costo-beneficio de hacerlo o no hacerlo. Y sí, uno quisiera que todo el mundo hiciera y pusiera su grano de arena. La otra cosa es que lo que terminamos haciendo con esto realmente es quitándole competitividad solamente desde el punto de vista económico a las compañías. Y esta, de alguna forma, para nosotros ha sido un motivo de inmensa preocupación durante los últimos meses y años, que fue cuando se comenzó a dar la discusión. Ustedes recordarán que en la ANDI decidimos, y aquí está su director, crear el Centro Nacional del Agua. El agua, sin la menor duda, va a ser uno de esos temas sobre los cuales la humanidad va a tener que ocuparse más. El agua habla de muchas cosas, por supuesto, y tenemos algunos indicadores preocupantes alrededor del tema de agua. Pero el agua también habla, y es un poco la teoría mía, en muy buena parte de la relación con las comunidades.
Y yo les quiero decir, yo tengo la teoría de que si uno tiene una buena conversación alrededor del agua, no solamente a nivel global, sino a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, sino regional y ojalá local, uno tiene solucionados una muy buena parte de los temas de conversación comunitaria. Yo encuentro absolutamente justificada la mayoría de las conversaciones que se dan alrededor del agua y la mayoría de la indignación que se da alrededor del agua, porque nosotros consideramos en la ANDI que hay que dar la conversación más clara, más transparente, la conversación más profunda, la más responsable alrededor del agua. Dicho esto, nosotros sin duda alguna creamos el Centro Nacional del Agua, sin duda alguna, diciendo el sector empresarial colombiano va a tomar el agua y toma el agua como una de sus principales conversaciones, como uno de sus principales objetivos, para que logremos que efectivamente tengamos, sobre todo, la posibilidad de ofrecerle agua a las próximas generaciones, agua buena, pero también y muy especialmente a las generaciones actuales. Y tenemos que hablar de seguridad hídrica, y tenemos que hablar de potabilidad del agua, y de cómo Colombia necesita darle agua potable a mucha más gente, y cómo hacemos para hacerlo, y cómo hacemos para garantizárselo, y cómo hacemos para que los desarrollos por los cuales nosotros propugnamos, efectivamente sean desarrollos que estén, digamos, que sean conscientes de que la escasez de agua y pérdida de seguridad hídrica puede ser uno de los principales problemas que tenga la humanidad de aquí en adelante. Y les quiero decir, esto lo estamos diciendo desde un país que tiene agua. Hay países que no tienen agua. Vayan a dar esta discusión en Jordania, a ver realmente cuál es el principal tema de seguridad nacional allá. El principal tema de seguridad nacional en Jordania es, por supuesto, el agua. Bueno, en Colombia no nos pasa eso, aquí tenemos agua. Bueno, pero precisamente por eso tenemos que ser particularmente cuidadosos, para que, por ejemplo, esa brecha que se estima que está en el 40% alrededor de agua disponible, efectivamente sea una brecha que podamos ir cerrándola cada vez más. Que seamos conscientes de que hay una demanda creciente, que seamos conscientes de que también hay formas mejores que otras de hacer cada cosa que hacemos, no solamente los individuos, sino también, por supuesto, las empresas. Si ustedes hicieran un ejercicio de tratar de entender en qué se va el agua que nos gastamos, no sé si va, piénsenlo por un segundo y les voy a poner un gráfico y les voy a dar. ¿En qué se va el agua? ¿Quién consume el agua del planeta? ¿Qué sector consume el agua del planeta? Pues bien, el agua se consume así. El agua se consume así. El agua, el 41%, el 43% se va en el tema agrícola. Y claro, el tema agrícola no es una necedad. El tema agrícola en una muy buena parte es sinónimo de alimentación. En energía, en el tema pecuario, en el tema piscícola, y entonces entre agrícola, pecuario y piscícola, fíjense que estamos hablando casi del 60%, doméstico el 7.4%, industria el 2.9%, hidrocarburos 1.6%, minería, servicios, construcción y arriba energía con el 24%. Bueno, cuando uno tiene este diagnóstico y sabe en qué se da el agua, también sabe entonces dónde se tienen que hacer los esfuerzos. Y entonces, si estamos hablando al mismo tiempo de que el agua se produce y se consume, el agua se consume de esta forma, y por otro lado, los gases de efecto invernadero y CO2 se producen de otra forma, uno se encuentra con un reto gigante alrededor de energía, alrededor de agricultura, piscicultura, ganadería, y después en términos energéticos. Pero es muy importante lo energético, y en ese orden tenemos que trabajarlo. Algunos escenarios de cambio climático producidos por IDEAM nos muestran que así pudiera ser Colombia, digamos, en el año 2100, donde tendríamos nosotros, por ejemplo, diferencias de temperatura versus la temperatura media significativas, y ustedes se encuentran con una Colombia en donde casi la totalidad está en rojo, o cómo se van a presentar los cambios en términos de precipitación, y ustedes se encuentran con algunas regiones con posiciones increíblemente preocupantes. En ese orden de ideas, digamos, los indicadores están sobre la mesa, el diagnóstico está sobre la mesa, dónde tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajar, pero ojo, hay que hacerlo con equilibrio, nuevamente con equilibrio, y luchemos contra la pobreza, no se nos olvide, además cada vez que estamos tomando una decisión económica en lo económico, así sea por razones de sostenibilidad, tenemos efectos en términos de pobreza, en términos de lucha contra la pobreza. Yo le decía a alguien en un trino, que ahora como nos comunicamos por trinos, entonces trate usted de construir todo en 280 caracteres, como nos comunicamos por trino, le decía
Cada vez que uno toma una decisión sobre temas, no sé, por decirle el tema del plástico, el tema de sostenibilidad y tal, recordemos que no estamos hablando solamente del planeta abstrayendo el ser humano, no hay que incluir al ser humano. Y hay muchísimo no, todo genera huella de carbono, todo genera una huella de carbono. Yo le decía, aún trinar genera una huella de carbono. Tenemos que tener un celular con unos ciertos elementos minerales que hubo que extraer y tenemos que tener energía para que funcionen las redes y demás. Todo genera una huella de carbono. De manera que no nos vamos a encontrar con cosas que no encuentren huella de carbono. Y esto era alrededor de la discusión del fracking. Todo genera huella de carbono. El fracking, por supuesto, también lo hace. Tratemos de tomar la mejor decisión teniendo en cuenta unas cosas y las otras. Este dato, por ejemplo, es un dato que además le tiene que preocupar a cualquiera. Es el dato de la evolución del área glaciar colombiana. Fíjense ustedes cómo eran nuestros nevados y cómo eran nuestras cumbres, por ejemplo. Este dato no lo vimos todos nosotros, porque era, fíjense ustedes, el dato es de 1850, pero dense cuenta ustedes por acá, en los años 1976, 1969, cómo era el área glaciar colombiana y lo que teníamos a final del año 2011. Realmente es una reducción importantísima. Eso nos habla realmente de la discusión alrededor de si hay o no hay calentamiento global. Y en esto yo siempre traigo a colación una frase que dijo el presidente Obama en el evento en que hubo en Bogotá, el EXMA, en donde dijo respecto de la posición del actual presidente de Estados Unidos alrededor del calentamiento global, dije, yo verdaderamente sueño con un país en el cual las decisiones se tomen con base en hechos y en ciencia, y no un planeta en el cual las decisiones se tomen en hechos y en ciencia, y no un planeta en el cual las decisiones se tomen alrededor de opiniones llenas de sentimientos, en algunos casos viscerales. Tratemos de tomar decisiones serenas, con información buena, con información completa, y hagamos la decisión de poder conducir en la responsabilidad que tiene esta generación a que las próximas generaciones tengan el mejor planeta posible. De manera que tenemos una gran cantidad de retos hoy en día, y yo diría que están contenidos en este cuadro y va a ser parte seguramente de la conversación de estos 2 días. La inclusión de energías eólicas y fotovoltaicas con la participación de los consumidores, voluntaria de los consumidores, impulsar la participación activa de la demanda para que aporte confiabilidad y mejor eficiencia, asegurar el acceso a energía eléctrica más económica reduciendo restricciones de red, que la energía no sea fuente de recursos fiscales. No tiene ningún sentido que un producto que termina siendo de alguna forma, la gran materia prima de una gran cantidad de sectores económicos, o es un producto que termina siendo el beneficio de una gran cantidad de hogares, termine siendo al mismo tiempo una fuente de recursos fiscales. Eso es contradictorio. Uno no tiene por qué gravar esas cosas, a menos que uno quiera hacer cambios, digamos, regulatorios muy fuertes. Uno no tiene por qué hacerlo. Aumentar la productividad en el uso del agua, especialmente en algunos sectores productivos. Impulsar a las empresas a que tengan un enfoque de seguridad hídrica y participen en esquemas de conservación. Esto hace el Centro Nacional del Agua, y a esto se dedica el Centro Nacional del Agua. Y contar con empresas que establezcan medidas que los ayuden a enfrentar los impactos del cambio climático, o que el cambio climático tendrá en ecosistemas y territorios. Los retos son muchos. Aquí estamos de alguna forma hablando de una muy buena parte del futuro de la humanidad, una muy buena parte del futuro del planeta. Me encanta ver un salón lleno de gente que está preocupada por eso, de gente que quiere dar la discusión, de gente que quiere trabajar, de gente que no solamente, estoy seguro que van a trinar sobre lo que pasa el día de hoy, espero que lo hagan, pero que no solamente dan sus discusiones alrededor de las redes sociales, sino que se toman el tiempo de sentarse aquí, de pensar, de leer documentos, de oír opiniones, de oír al otro que puede pensar distinto a nosotros. De manera que muchas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy, muchas gracias ministro, muchas gracias ministra y gobernador, muchas gracias a todos los participantes. Espero que tengamos un par de días bastante productivos, y que ojalá de acá logremos sacar conclusiones que nos permitan entre todos, desde las diferentes posiciones y desde los diferentes puntos de vista, hacerle propuestas al país y podamos trabajar. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor McMaster por su bienvenida, y para continuar con la apertura de este congreso cedo la palabra a la doctora María Fernanda Suárez, ministra de Energía. Bueno, buenos días para todos.
Pues un placer estar acá esta mañana en este tema que es de la mayor trascendencia. Lo primero, un saludo muy especial al gobernador Eduardo Verano de la Rosa, al director de la ANDI, Bruce McMaster, y a Gonzalo Muñoz, champion de la COP25. La verdad es que con el gobernador y con Bruce hemos trabajado muchísimo en estos temas y hemos tenido un trabajo en donde creo que es parte del éxito de lo que tenemos que hacer para esos retos que nos plantea Bruce, y es trabajar en equipo. Realmente acá se necesita, para que todas estas políticas salgan adelante, que haya una buena coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos territoriales, y fundamental es la participación de la empresa privada. Y creo que eso es y la academia, por supuesto, es quien nos nutre en muchos casos de muchos de estos temas, pero sí creo que una de las cosas que tenemos que hacer es aprovechar estos temas para que nos unan y para que trabajemos en un frente común. Pues Bruce hizo como la mitad de mi presentación ya, o sea que la mía va a ser más cortica, porque tenemos muchas fuentes comunes y muchas gráficas comunes, pero bueno, lo primero por lo que va a empezar es porque Colombia, y esto no es tan conocido, dentro de las Naciones Unidas es parte de la coalición de transición energética. Y como parte de esa coalición tenemos un video que muestra el rol de los energéticos dentro de los temas de cambio climático que viene de esa coalición. Okay. My name is Nikolai Coster-Waldau, and this is what I call the biggest no-brainer in the history of the world. Now let's start with some bad news. Climate change is happening right now, and it's going to change the world as we know it. But there's good news too. We already have the solutions to stop climate change. We just need to act really, really fast. Now, back in 2015, world leaders agreed on the most ambitious climate deal in history that aims to limit the global average temperature increase to 1.5 degrees. But since then, well, I kind of miss normal weather forecasts. Floodings, melting glaciers, forest fires, extreme summers, all caused by climate change. And still, the use of fossil fuels like oil and coal is on the rise. Last year, we hit an all-time high in CO2 emissions, and hundreds of millions of people still have no access to electricity. Seriously? We can do so much better. If we focus on sustainable energy, energy efficiency, and electrification, we can provide 90% of the CO2 emission reductions needed by 2050. 90%! So energy transition lies at the heart of solving the climate crisis. And by going from black to green energy, we'll reduce air pollution, improve global health, and protect biodiversity. When more people get access to sustainable energy, it creates economic development and new green jobs. And yes, energy transition isn't cheap. It requires massive investments, raised ambitions from governments all over the world, and commitments from companies, investors, and civil society. But if we take action now, the reward is a more sustainable and cheaper global energy supply. If we don't, it's going to cost us a whole lot more. And that's the biggest no-brainer in the history of the world. Entonces, a mí cuando vi este video, por supuesto que nosotros estamos trabajando muy fuertemente, como lo vamos a ver, en todos estos temas. Pero lo que realmente me sorprendió es que de la transición energética dependa el 90% de la reducción de emisiones en el mundo. Cuando no es el caso de Colombia, como lo mostró Bruce, en Colombia este no es el sector que más emisiones de carbono genera. Agricultura y deforestación suman más del 45% de la causa de las emisiones de CO2, y cuando uno suma transporte y el sector de hidrocarburos estamos en cerca de 28%. Así que el caso de Colombia es muy distinto, quizás por el peso tan grande que tiene deforestación.
Pero lo que sí nos tenemos que concientizar, y por eso una de las cosas que me alegró mucho que la Andy tomara esta decisión de unir todas estas discusiones de cambio climático, energías renovables y eficiencia energética, porque cuando las hablábamos antes parecía que eran como temas independientes. Y realmente hoy creo que una de las cosas buenas es que lo veamos en el impacto y que podamos entender. Así que con mayor conciencia, de que el 90% de que logremos detener el calentamiento global depende de que lo hagamos acertado en el tema de transición energética. Tenemos que trabajar en lo que nosotros hemos llamado producir conservando y conservar produciendo. Y esta es una frase que tiene el presidente Duque desde su campaña y muy relacionado con lo que estaba diciendo Bruce, y es que el mayor desafío es mantener ese equilibrio porque tampoco se trata de frenar el desarrollo. Entonces, lo primero, y aquí esto parece muy obvio cuando estamos en una cumbre sobre cambio climático, pero no todos los países reconocen que hay un problema sobre el tema de calentamiento global. Y aquí hay que decirlo de una manera contundente y clara: Colombia reconoce que hay un problema, está comprometido con ser parte de la solución y trabajamos con unas políticas públicas que busquen avanzar en los caminos de esa solución. Hay muchas veces que esas políticas públicas el sector quisiera que fueran más suaves, y a uno le toca, cuando es hacedor de política pública, tener un poquito más de pulso, porque es lo que se requiere. Y entendemos que se genera una tensión, pero pues hay que ponerse un poquito cada uno en los zapatos del otro. Y aquí hay que decir, para nosotros el cambio climático es una realidad y Colombia está absolutamente comprometido, no solo con reducir las emisiones de carbono en nuestro compromiso de COP21, sino con los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando uno ve los objetivos de desarrollo sostenible, aquí hay un siguiente llamado, y es que desarrollo sostenible no es frenar el desarrollo. Y aunque nosotros estemos conscientes de la importancia de trabajar en todas las políticas que nos permitan acelerar la transición energética, eso no quiere decir que tengamos la facultad de frenar el desarrollo, porque la verdad es que hay muchas cosas en las que no es simplemente querer o sea, no es simplemente la decisión de decir, oiga, es que yo quiero contaminar. Yo estoy segura que todos los que se vinieron en avión, incluido Gonzalo hoy, no es que dijo yo quiero hoy, me quiero echar 4 toneladas de carbono hoy por la mañana, pero pues realmente no hay ningún otro medio para llegar, o le tomaría, no sé, 6 meses ir a cada congreso, entonces su nivel de eficiencia sería nula. Y a veces cuando uno oye los debates en las redes sociales, parece que los debates fueran como de eso, pero usted sí está comprometido con el cambio climático, si hay que explotar el petróleo. Pues sí, sí estamos comprometidos, pero también reconocemos que las tecnologías disponibles hacen que necesitemos por ahora los combustibles fósiles. Entonces siempre hay que mantener ese equilibrio, y dentro del equilibrio de objetivos de desarrollo sostenible, si ustedes miran, es difícil encontrar uno en que no se necesiten los energéticos para que se pueda cumplir el cometido de desarrollo sostenible. Y el segundo es que uno de los desafíos más grandes que tiene Colombia, y en eso me sirve mucho la introducción de Bruce, es pues que todavía tenemos unos temas de desigualdad, de inequidad, de retos de pobreza por superar inmensos. Y que lo que nosotros tenemos que asegurar es que utilizamos todos los medios posibles para asegurar que podemos cerrar esas brechas de equidad. Así que, pues esta es un poco la conclusión que nosotros tenemos del video, y es: en los temas de cambio climático enfoquemos nuestra energía en la energía, porque ahí está realmente la solución, con 3 temas principales: energías renovables, eficiencia energética y electrificación. Cuando uno ve los diferentes escenarios que hay hoy en día en el World Energy Outlook, pues lo que ve es que depende yo diría que depende de 2 factores.
depende un factor de cómo funcionan los económicos desde el punto de vista de cómo avanzan las tecnologías. Y el otro factor es qué tan determinantes son las políticas públicas. Uno puede hacer políticas públicas que son de una aplicación suave o uno puede hacer políticas públicas que tienen un poquito más de mano dura. Y entre los costos de la tecnología y cómo se apliquen las políticas públicas están estos dos escenarios. Uno, en donde, como ustedes pueden ver, la demanda energética sigue creciendo, que es el escenario de nuevas políticas. Y dos, el escenario de desarrollo sostenible, que es en donde logramos, esto se da más o menos a partir del 2025, que la demanda de energía, a pesar de que siga haciéndose desarrollo, primero, se mantiene estable y segundo, la participación de las energías renovables no convencionales particularmente ganan un peso muchísimo más grande dentro del porcentaje de la matriz. Y estos dos escenarios en términos de calentamiento global pues son el de la izquierda cumple con el Acuerdo de París, el de la derecha es el que logra que lleguemos al target de 2%. Entonces acá sí hay, digamos, hay mucho en el juego desde este punto de vista. Esto lo dijo Bruce, nosotros tenemos 0.4% del total de las contribuciones mundiales. De hecho, Colombia, y eso es una reflexión que quizás podríamos hacer conjuntamente con la ANDI, una de las cosas que pasa es que su intensidad energética es muy bajita. Y parte de las razones de la cual su intensidad energética es muy bajita, pues es porque nuestro nivel de industrialización también es bajo y porque somos una economía mucho más intensiva en servicios que intensiva en industria y eso nos hace tener estos niveles más bajos de intensidad energética. No por eso quiere decir que aunque sabemos que no somos, digamos que quienes seamos los mayores generadores de problemas, vamos a satisfacernos y a no hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser parte de la solución. Y ahora, en la semana pasada que estuvimos en Naciones Unidas con el presidente fue supremamente enfático en su compromiso con todos los temas de políticas de cambio climático y que aunque Colombia contribuye con un porcentaje pequeño, vamos a hacer muchas de las acciones o todas las acciones que están en nuestro alcance, pero eso en balance con el desarrollo. Acá está la demanda hídrica y aquí está también la participación de gases de efecto invernadero, esto ya lo mostró Bruce, pero acá solamente haría un énfasis y es que yo sí creo que sí hay unos mitos que todos tenemos que romper. O sea, en Colombia, por ejemplo, acá los malos de la película es la minería y el petróleo y parece que no hubiera nada más. Y pues el 25% el 36% de las emisiones son por cambios en el uso del suelo, en los cuales deforestación juega un rol muy importante. Entonces, y por eso Colombia tiene la meta de plantar de aquí al 2022 180 millones de árboles, es una meta muy importante y una meta en la que seguramente estaremos trabajando de la mano de los gobiernos territoriales y del sector privado y ese es un tema supremamente fundamental. En los temas agropecuarios, el tema silvopastoril es un tema absolutamente fundamental. Y en los temas de transporte, industrias de la energía y emisiones fugitivas, les voy a contar qué estamos haciendo. Entonces, Colombia se comprometió con una reducción de emisiones y al sector mineroenergético le correspondió aportar el 17% de esa reducción de emisiones. Con orgullo decimos desde el sector mineroenergético que en noviembre del año pasado somos el primer ministerio, el primer sector dentro del país que tenemos un plan integral de gestión de cambio climático. Eso es un plan que hicimos con el sector privado, son una alianza entre el Ministerio de Minas y Energía y todas las entidades del sector y 50 empresas en donde nos sentamos, trabajamos y tenemos estos 4 puntos sobre los que vamos a trabajar y hemos acordado puntualmente cómo los vamos a trabajar, qué políticas vamos a implementar y cómo vamos a ir cumpliendo las metas de una manera secuencial. Porque yo creo que una de las cosas más riesgosas de los objetivos de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París es que
se piensa como si 2030 estuviera muy lejos. Realmente 10 años no son nada para este tema y no es tan fácil, incluso por los sistemas de monitoreo, que es una de las cosas en las que tenemos que trabajar, tener una medición permanente. Ustedes imagínense que ustedes, que muchos son de las empresas, uno dijera, bueno, méteme plata que yo te presento el PIG en el 2030. Pues sería un poquito difícil y por eso nosotros tenemos seguimientos trimestrales en las empresas o seguimientos anuales, así que es muy importante tener un seguimiento mucho más frecuente y eso es parte de lo que nosotros estamos buscando hacer con el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático y que no se queden las líneas gruesas de política, sino que de las líneas gruesas de política vaya bajando acciones específicas con fechas específicas y con target específicos. Y acá, Bruce, la otra invitación y a todos los empresarios que hoy nos acompañan es que cuando uno ve los tableros de gestión de las empresas o los balance scorecard, uno siempre pues está mucho más enfocado en los indicadores operacionales y en los indicadores financieros. Vimos que hay muchas empresas del sector de la ANDI que están en el Dow Jones Sustainability Index. De hecho, 9 de esas empresas son del sector mineroenergético y a veces las empresas de este sector son las que más conciencia tienen de que tienen que trabajar en esas acciones, pero sí creo que todos tenemos que migrar a que una de la manera como nosotros evaluamos el desempeño de las diferentes empresas a todo nivel es que en los tableros en los que se mide el desempeño de las empresas, con los que pagan las bonificaciones, no solo esté el EBITDA, no solo esté el desempeño operacional, pero también una meta en reducción de emisiones. Eso es algo en lo que nosotros vemos que hay una oportunidad. Entonces, en estos 4 puntos de acción, el primero y en donde sin duda hay un potencial más grande es en el tema de generación de energía eléctrica. Y acá, y ahora voy a hablar más extensamente de eso, Colombia está a la vanguardia de muchas cosas. Colombia tiene una matriz eléctrica muy limpia al tener 70% hidráulico hoy, pero Colombia es uno de los países menos avanzado en el tema de la introducción de energías renovables no convencionales. Y nosotros digamos que para solucionar las cosas, lo primero es llamarle a las cosas por su nombre, por muchas razones. Yo creo que el hecho de ser tan limpios y tener 70% hídricos, al mismo tiempo que tenemos al mismo tiempo que somos de los más retrasados en la entrada de renovables no convencionales, somos uno de los países que menos carbón usa dentro de su matriz de generación eléctrica. Y seguramente eso mismo ha hecho pues que la urgencia y la angustia sea menor porque nosotros solo tenemos dentro de la matriz de generación eléctrica cerca del 8% y entonces es 70% hidro, 22% gas, 8% carbón, más o menos. Pero la introducción de las energías renovables no convencionales como solar, eólica, biomasa, geotermia, es absolutamente fundamental. Y acá, yo no sé, aquí para los extranjeros les voy a hacer una nota que Bruce la ha podido subrayar, en los retos dice, apoyamos la entrada voluntaria de las energías renovables no convencionales. Y esa voluntaria no es gratis porque el Ministerio de Minas y Energía tiene hoy en día un mecanismo obligatorio con la subasta que vamos a tener en octubre del 22. Y aquí mi mensaje es muy claro y es, yo espero que los agentes, tanto comercializadores como generadores, encuentren un punto de precio y por eso lo primero que hay es un punto en que llegue, y esta es una subasta muy innovadora, porque en casi todos o en todos los otros lugares en donde han entrado las energías renovables no convencionales, es una subasta de una sola punta en donde los generadores van, ponen sus precios y se decide a cuál precio es. Acá dijimos, vamos a dejar que la demanda venga y la demanda diga cómo va a poner sus precios. Pero aquí empiezan a pasar cosas como la siguiente, esto es una subasta a 15 años, es una subasta en que hay gente que dice, pero entonces la tecnología va a evolucionar, entonces dentro de la próxima subasta puede ser más barato, entonces yo mejor no voy, yo mejor voy a un precio demasiado bajito. Y si esas fuerzas no operan, pues nunca vamos a empezar la entrada de energías renovables no convencionales en Colombia. Y ahí es cuando digo, ahí está entre la voluntariedad y que hoy todos tengan conciencia que el 90% de que si todos están aquí comprometidos con los temas de cambio climático, entiendan por qué tenemos ese mecanismo obligatorio. No es porque queremos ser duros, no es porque no creamos en la importancia
de que operen las fuerzas del mercado. Yo soy una creyente absoluta en las fuentes del mercado, pero también soy una creyente de que la política pública tiene que estar ahí para cuando hay intereses en el mercado, que hace que sea más difícil que estas políticas entren, porque hay negocios ya establecidos y que tiene que operar la política pública. Entonces esperemos cómo va evolucionando, pero queremos ser muy contundentes en decir, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido que para el 2022 entre el 8 y el 10% de la energía que se compre debe provenir de estas fuentes renovables no convencionales. Y acá voy a hacer algo que también es importante y es Colombia tiene la sexta matriz más limpia del mundo en la clasificación anterior del WEC por su composición hídrica. En ese trilema que mostró Bruce es el nuevo trilema, pero en la clasificación, porque cambiaron la metodología de medición, pero en la metodología del 2018 éramos la sexta matriz más limpia del mundo. Pero al ser la sexta matriz más limpia del mundo, también nos hace ser uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático. Y la razón de esa vulnerabilidad es porque nuestra dependencia en las fuentes hídricas para la generación eléctrica, como vemos en cada niño, nos hace tener un nivel de riesgo alto. Entonces, la importancia de las renovables no es solamente por hacerle un bien al mundo, sino porque nosotros tenemos una vulnerabilidad inmensa frente al cambio climático y tenemos que reducir esa vulnerabilidad. Y lo que queremos es desarrollo sostenible, por lo tanto, necesitamos atender el crecimiento de la demanda, que ojalá sea mucho porque queremos crecer más de 3.5 o 4%, pero necesitamos asegurar que ese crecimiento venga de una fuente limpia. Y esa fuente limpia es energía solar, energía eólica, biomasa, es la manera que nos va a introducir. Y al tiempo tenemos una posibilidad espectacular, y es que al tener el 70% de la capacidad hídrica hoy instalada, eso opera como una batería perfecta. Y no todos los países pueden hacer esa transición de esa manera, así que es muy eficiente. Segundo punto, gestión de las emisiones fugitivas. Acá la frase es una sola y es, si hay algo que nosotros decimos es la industria de hidrocarburos y la industria de minería se tiene que desarrollar. Es inadmisible que dejemos la riqueza debajo del subsuelo con los retos tan grandes que tenemos en el suelo. Pero también es inadmisible que no utilicemos los más altos estándares tecnológicos disponibles para controlar los efectos sobre el medio ambiente. Entonces, en lo que estamos trabajando es en elevar esos estándares, porque hoy todavía hay venteo o flaring, todavía hay, como vimos, muchísimas pérdidas de energía, hay muchísimas filtraciones, por ejemplo, de agua, esto más en los pozos de acueductos, y esto se tiene que volver inadmisible. Y esto no es prohibiendo la actividad, esto es regulando la actividad para que se utilice toda la tecnología disponible, para que eso sea posible, y en eso el Ministerio de Minas y Energía, y también lo hemos buscado trabajar con las empresas, vamos a elevar los estándares de requerimientos en donde Colombia tiene una oportunidad de ser mejor. Desarrollo de la gestión activa de la demanda, ahorita lo vamos a ver, esto es algo que es indispensable que trabajemos en equipo con la industria, y lo mismo los temas de eficiencia energética. Entonces, parte del arte, y parte no, esto es como la ecuación, esto es como en este sector de energético, el 1 más 1. Lo que pasa es que antes era como solo 1 más 1 daba eficiencia y confiabilidad, y la variable sostenibilidad no era un criterio, y yo creo que digamos, lo que cambia realmente es que nosotros tenemos que tener una balanza entre confiabilidad para atender ese crecimiento, a precios competitivos como lo necesita la industria y lo necesita el bolsillo de todos los colombianos, con un eje de sostenibilidad. Acá ya hice el punto, y es que todavía en renovables no convencionales Colombia pues prácticamente no tiene ninguna participación. La apuesta que nosotros tenemos por la sostenibilidad en los temas energéticos no se acompaña solo de discursos y obligaciones, se acompaña sobre todo de la herramienta más poderosa que uno tiene como hacedor de política pública, y es la señal económica a través de los incentivos tributarios. Esto, por ejemplo, fue algo que cuando el presidente mencionó en las Naciones Unidas quedaron muy sorprendidos. Acá pongo que hay una deducción del 150% del impuesto de renta.
¿Y por qué 150%? Porque nosotros siempre podemos deducir el 100% de las inversiones vía depreciaciones, pero cuando las empresas hacen inversiones hoy en día en energías renovables o en equipos de eficiencia energética, además de lo que deducen vía depreciaciones, pueden deducir un 50% de sus inversiones adicional. Y lo que hicimos es que extendimos que esa deducción se pudiera dar por 15 años, porque antes estaba por 5 años y muchas empresas entonces, y que tenía que tener renta líquida positiva, entonces a muchas empresas no le daba. Así que esta es una señal muy importante para las empresas y de la cual nosotros esperamos que salga, que estén todos los incentivos. Primero, para una renovación de equipos de eficiencia energética. Y segundo, creemos que es la mejor manera de incentivar la autogeneración. Una de las cosas que va a cambiar el sector eléctrico, sin duda alguna, es el tema de la generación distribuida y la autogeneración. En este mundo en donde todos utilizamos la energía, somos unos agentes totalmente pasivos. Nosotros prendemos la luz y pagamos el recibo. Parte del gran cambio que viene con todo el tema de digitalización, con todo el tema de autogeneración, generación distribuida, es que los consumidores vamos a tener un rol activo. Y lo que nosotros hemos dado es un tema de las señales económicas para que haya esa autogeneración. Y acá en la costa Caribe, y más con los problemas que tenemos con el operador actual, esta es una señal muy poderosa porque el potencial de generación solar lo tienen pocos lugares del mundo como lo tiene acá la costa Caribe. Además, hay cero IVA y además hay cero arancel. Así que tenemos todas las señales necesarias. Acá no traje el mapa y tal vez ahorita pienso que me hubiera gustado traerlo, pero los invito a ver los mapas de radiación solar que hay en Colombia y los mapas de velocidades de viento que hay en Colombia. Colombia tiene un enorme potencial en energía solar y tiene un enorme potencial en energía eólica, así que potencial al lado de la evolución de las tecnologías en donde los precios han caído de manera dramática y al lado de la política fiscal correcta nos debe llevar a un equilibrio que es el que nosotros buscamos y es que en estos 4 años haya una aceleración significativa en la entrada de estas energías. La buena noticia es que esto ya está pasando. Nosotros nos pusimos la meta como gobierno de pasar de 50 megavatios, que fue lo que nosotros encontramos cuando llegamos al gobierno. 50 megavatios en energía solar es lo que necesita una ciudad como Ibagué. Y nos pusimos la meta de pasar de 50 a 1.500 megavatios, o sea, multiplicar por 30 la capacidad instalada que tenía Colombia en energía solar en solo 4 años. Si lo logramos, que lo vamos a lograr, puede ser una de las transiciones con mayor aceleración y con una gran ventaja, y es que lo único bueno de entrar un poco después de los otros es que los costos han bajado de manera significativa, tanto de estas tecnologías como de las baterías. La buena noticia es que con todos estos elementos y con las señales regulatorias, hemos pasado de tener, en 2018, teníamos 1.161 megavatios en proyectos registrados, y en proyectos eólicos, y ahora tenemos más del doble, 2.531, y había registrado 642 proyectos solares, y ahora hay registrados 4.892 megavatios en 95 proyectos solares. O sea que lo que nosotros tenemos es que tenemos hoy en día un potencial de proyectos de 7.400 megavatios. Eso es algo supremamente significativo y además tenemos una buena diversificación entre eólicos, solares y biomasa, que es algo que siempre es deseable, y Colombia se tiene que sentir absolutamente afortunado de que somos ricos en todos los recursos. Somos ricos en agua, somos ricos en sol, somos ricos en aire, en viento, pues en velocidad del viento, en biomasa, somos ricos en petróleo, somos ricos en cobre. Bueno,
y gestión eficiente de la demanda. Entonces, en gestión eficiente de la demanda, que es lo que más estamos trabajando con la industria, fomentar la reconversión tecnológica. Acá la ley de financiamiento genera un incentivo que es muy importante para este tema y que quizás, Bruce, el debate a veces se ha centrado mucho solamente en los temas económicos, pero la ley de financiamiento desde el punto de vista de cambio climático trae una señal muy importante, porque usted puede acreditar el IVA que paga por el CAPEX al impuesto de renta. Y eso es, en la suma, disminuirle en 19% el costo de la reconversión tecnológica. Y la reconversión tecnológica es absolutamente fundamental para cumplir con la reducción de emisiones de carbono. Como lo vimos, uno de los temas que tenemos para poder cumplir es que la demanda energética no crezca. Y la única manera de que la demanda energética no crezca, cuando tiene que seguir habiendo crecimiento económico y desarrollo, es que los equipos que usemos sean más eficientes. Así que la ley de financiamiento en ese respecto de cambio climático también trae una señal que es absolutamente fundamental. Lo segundo es la capacitación y la pedagogía sobre el uso racional y eficiente de la energía. Ahorita subimos a una salita mientras empezaba este foro y la salita estaba a 15 grados centígrados. Entonces uno está aquí en la costa Caribe de saco, abrigo, bufanda, y resulta que la diferencia entre utilizar un aire acondicionado a 18 grados centígrados y utilizarlo a 22 grados centígrados es ahorrar 40% de la energía. Bogotá, el promedio de temperatura es, no sé, 20, 22 grados centígrados y no se utiliza ni calefacción ni aire. Entonces también hay una invitación en Colombia con los sistemas de enfriamiento y de calentamiento en la industria. Ahí es un tema en donde hay una ganancia por trabajar muy grande y ahí, gobernador, por ejemplo, en todos los temas de estándares de construcción son absolutamente fundamentales. Eso es otro tema en lo que nosotros estamos trabajando de la mano del Ministerio de Vivienda. Después está todo el tema, yo diría que el tercero y el cuarto se relacionan mucho con el tema tecnológico, medición inteligente, cómo vamos a asegurar que se reducen las pérdidas de energía, y cómo vamos a incorporar todos los temas de generación distribuida, todos los temas de baterías y almacenamiento y todos los temas de tecnología de la cuarta revolución industrial. Para esto no solo estamos trabajando con la industria, sino que tenemos en marcha una misión de transformación energética. En esa misión de transformación energética hay 20 expertos nacionales e internacionales que en diciembre nos van a dar todas las recomendaciones en 5 capítulos y uno de los capítulos más importantes es el tema de cómo Colombia va a trazar su hoja de ruta al 2030 de esa transformación energética. Porque los desafíos más grandes que tiene uno cuando es hacedor de política pública es que uno tiene que ser suficientemente innovador, asegurar que uno no inhibe la innovación, pero al tiempo lo que le pide a uno la industria y el sector es que uno sea suficientemente predecible. Y ser innovador y predecible en simultáneo no es un reto menor. Así que parte de lo que nosotros buscamos a través de esa misión es generar esa hoja de ruta en el cual podemos asegurar esa innovación, pero el sector, la industria y el sector eléctrico conoce cuál va a ser como el orden de esa transformación. Adicional a eso, y este es un rubro muy importante en los temas de cambio climático, cuando yo veo dentro de la UPME y dentro de la reducción de emisiones de carbono, si ustedes se tienen que llevar 3 cosas de cómo vamos a cumplir nosotros los objetivos, la reducción de emisiones de carbono son: 1, reducir la deforestación; 2, energías renovables no convencionales; 3, electrificación de la economía o mejora en la movilidad. Esos son los 3 elementos fundamentales. En movilidad eléctrica, ya aprobamos la ley de movilidad eléctrica, tenemos una meta de tener 600.000 vehículos eléctricos para el 2030, hay unos incentivos tributarios muy importantes, 0 arancel, 0 hipoconsumo y un IVA de 5% y además descuentos en SOAT y exención de placa. Acá la realidad es que en movilidad eléctrica la barrera es el costo. Un vehículo de gasolina cuesta, o sea, un vehículo de gasolina cuesta 40 millones de pesos y un vehículo eléctrico cuesta 100. Una gran oportunidad son los vehículos de gas.
y no solamente en vehículos particulares, sino en vehículos de carga. Porque, por ejemplo, un taxi a gas cuesta lo mismo que un taxi de gasolina. El gas nosotros lo vemos como el combustible de la transición. ¿Por qué? Porque el gas reduce en 40% las emisiones de carbono alrededor y mejora y disminuye en 96% el material particulado que afecta la calidad de aire. Así que nosotros tenemos movilidad eléctrica, lo que queremos hacer y la apuesta en movilidad eléctrica es asegurar que en la medida en que la tecnología va avanzando, derivada principalmente de una disminución en el costo de las baterías, lo que tiene que estar al lado de la movilidad eléctrica ya está listo para ese momento. Eso se refiere a la infraestructura de carga y se refiere a la regulación alrededor de este tema. Gas es como nosotros lo vemos, es un combustible de la transición y adicional a eso, en temas de calidad del aire, estamos trabajando fuertemente. Esto son los logros que ha tenido Ecopetrol para reducir el material particulado, que es lo que genera la mayor cantidad de alertas de calidad del aire. Como pueden ver, la gasolina pues ha bajado de 250 partes por millón de azufre a 101 partes por millón de azufre, el diésel ha bajado de 33, digamos, a 9 partes por millón de azufre, que es una ganancia muy importante. Por último, voy a tocar el tema de equidad. Cuando ustedes veían el video que les puse al inicio, y esto tal vez es una de las cosas más interesantes de Colombia, cuando uno está en el debate de Naciones Unidas, el mundo se divide como en dos, y no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Entonces está el grupo de los países desarrollados, entonces Suecia, Dinamarca, Noruega, y cómo están haciendo la transición energética. Y está África, o pues África subsahariana, en donde todavía no hay acceso a la energía. Y Colombia y Latinoamérica tienen los dos desafíos. Nosotros tenemos que introducir la cuarta revolución industrial y acelerar la transición energética, y todavía en Colombia hay 500.000 familias colombianas que no tienen acceso a la energía, o sea, cerca de 1,5 millones de colombianos no tienen acceso a la energía, y hay 1,5 millones de familias, o sea, 4,5 millones de colombianos que todavía cocinan con leña. Entonces, ahí es nuestra gran apuesta, y por eso nosotros trabajamos sin pausa por cerrar esas brechas de pobreza y equidad. Y ustedes piensen que sin energía el desarrollo es prácticamente imposible. Usted no puede tener agua limpia si no tiene un sistema que le ayude a tener una bomba para poder sacar el agua. Usted no puede tener crecimiento económico si no tiene eso. No, es difícil tener sistemas de agricultura eficientes si usted no tiene acceso a la energía. Tenemos un programa muy agresivo en donde nuestra idea es llegar a 500.000 colombianos, de ese 1,5 millones de colombianos. La buena noticia es que ya hoy cerca de 50.000 colombianos han recibido este gobierno, esos son 16.000 hogares, y de esas 16.000 hogares hay 7.000 que han llegado a través de paneles individuales solares. Porque la otra cosa muy importante de la tecnología es que logra que en las zonas más apartadas de Colombia, en donde llegar con una red puede costar por usuario 60 o 70 millones de pesos y se hace prácticamente inviable, hoy con soluciones individuales solares estamos pudiendo llegar. Todavía es muy costoso, todavía cuesta cerca de 17 millones de pesos llegar con un panel individual solar a los lugares más apartados de Colombia, pero esa es la equidad, ahí es en donde tenemos que cerrar esas brechas de pobreza que hacen que sea uno de los objetivos más importantes de este gobierno, cumplir y cerrar con los temas de equidad. Así que pues voy a cerrar con esta frase de Naciones Unidas, y es: la energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, para los empleos, para la seguridad, para el cambio climático, para la producción de alimentos, para aumentar los ingresos. El acceso a la energía es esencial. La energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta. Y acá quizás en esta reflexión, yo hablé muy poco de petróleo y de minería, pero lo que les quiero decir es: Colombia tiene unos desafíos muy grandes. Al tiempo, cuando uno ve en todos los escenarios, incluso en los escenarios más
agresivos en términos de reducción de emisiones que el petróleo y la minería todavía se van a necesitar en el 2050. Y esto no es por gusto, no es porque la gente sea mala, es porque en el mundo cada año hay 100 millones de nuevos pasajeros en avión. Y si todavía no hemos logrado descifrar los desafíos tecnológicos que tenemos para la movilidad eléctrica, pues estamos a unos años de lograr que la aviación y que el transporte marítimo tengan esas posibilidades. Hay grandes esperanzas en la tecnología, hay grandes esperanzas en el hidrógeno, hay grandes esperanzas en que la industria de petróleo resuelva la tecnología que es la de captura y almacenamiento de carbono. Y son todas tecnologías a las que hay que invertirles muchísimo. Pero la realidad hoy, cuando tenemos estos debates de cambio climático, es que no hay un dilema entre energías renovables y petróleo. La realidad de hoy es que ambas se necesitan y que tenemos que acelerar con toda la entrada de las energías renovables y tenemos que desarrollar nuestros recursos del subsuelo de una manera sostenible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Suárez por sus palabras. Y para concluir, sí, la luz del sol es una alegría que tiene la comunidad. Para mí la energía del sol es la alternativa, es la solución. Para mí la luz del sol es vivir feliz. Para mí el gas natural es mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Esto que han hecho con nosotros es como ganarse unos balotes sin comprarlo, porque esto es prácticamente un regalo que le dieron a uno. ahora sí, muy bien. Para concluir esta instalación, invito al gobernador del Departamento del Atlántico, al doctor Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, quien se dirige a ustedes con unas palabras de bienvenida. Bruce cree que me va a mamar gallo con lo de Eduardo Ignacio. Mi mamá me decía así todo el día. Claro, cuando estaba brava más. Bueno, mil gracias. Después de la inundación, los retos de la adaptación. Yo quisiera decir 3 anécdotas muy rápidas del por qué creo yo que estoy invitado acá. A mí me tocó tener 3 eventos en mi vida que creo que me marcan y además de eso me dan cierta experiencia o conocimiento del tema del cual estamos tratando en el día de hoy, que es cambio climático. La primera, aquí trabajé durante mucho tiempo con Carlos Herrera, quien afortunadamente hoy está a cargo precisamente del tema en la ANDI. Fue en esa parte del equipo del Ministerio del Medio Ambiente. Y quiero destacar esa parte de nuestra experiencia, ministra, porque Bruce y Gloria, que ustedes se lo han llevado allá, porque yo tuve la oportunidad de ser el ministro que representó a Colombia precisamente en Kioto, cuando se discutió lo del cambio climático. Era casi que, Carlos, como unas ciencias ocultas. Nadie ni nos entendía, ni nadie nos paraba bola, y lo que estábamos hablando era exactamente esto que se está hablando hoy con tanto énfasis y con tanta claridad, muchísimo mayor. Si hoy todavía un poquito la gente no lo cree, imagínense ustedes en esa época, año 1997, diciembre del 97, estuvimos en Kioto. Yo tengo una foto precisamente de 2 momentos en el que me toca hablar a nombre de Colombia y en el momento en que me toca recibir a mí a Al Gore. Al Gore en ese momento, y quiero dar
como la explicación de qué pasó en ese momento por una razón sencilla, porque indica exactamente lo que está pasando en el día de hoy. Al Gore era para nosotros, los ambientalistas, el gurú, o sea, había escrito un libro y había tenido precisamente una gran protagonismo en el mundo ambiental como candidato a la presidencia de la República de Estados Unidos, y de una u otra manera lo había hecho precisamente con el tema del cambio climático. Y cuando llega a la vicepresidencia le toca cambiar el chip, y a mí me escogen de entre todos los ministros del medio ambiente del mundo para recibirlo. ¿A quiénes escogen? Escogen Brasil, Indonesia y Colombia. ¿Qué criterio utilizaron? El criterio que se utilizó para escoger a estos 3 ministros era que cuál iba a ser los países más afectados precisamente con el cambio climático. Y por la biodiversidad de Colombia, por la biodiversidad de Indonesia y la de Brasil, éramos los 3 países más afectados. El 4º país más afectado era infinitamente menos afectado que nosotros. Nosotros por kilómetro cuadrado, por número de especies de hongos, de fauna, de flora, que tenemos una biodiversidad gigantesca, y por kilómetro cuadrado superamos a Indonesia y Brasil. Ellos nos superan es porque tienen más kilómetros cuadrados. Indonesia tiene 21.000 islas, y en esas 21.000 islitas que tiene toda clase, una biodiversidad muy grande, especialmente acuática. Pero lo de nosotros es importantísimo: 2 océanos, los ríos, cordilleras, todo lo que tiene que ver con los llanos orientales, la Amazonía, en fin, nosotros teníamos la biodiversidad más importante. Ese fue el criterio con el cual yo fui escogido para ir a recibir y hablar con Al Gore. Y salimos desilusionados. ¿Por qué salimos desilusionados? Por una razón sencilla. Al Gore venía a defender la posición de los productores de Estados Unidos, los que tenían una dificultad muy grande, precisamente para adaptar todo el aparato productivo a las exigencias que se le estaban haciendo en Kioto de disminución de emisiones de CO2. No la podían cumplir, tenían que hacer una inversión muy grande. Y ellos a lo que le estaban apostando era que les dilataran en el tiempo ese cumplimiento de esas emisiones. Y todavía hoy no las han cumplido, y todavía hoy sigue la misma discusión, y todavía hoy. O sea que en el año 97, Carlos, nosotros que éramos como unos astronautas hablando de una cosa totalmente esotérica, hoy es totalmente realidad. O sea que esa es mi primera experiencia. La segunda, fui el más afectado con el cambio climático. Fruto del cambio climático, en el año 2010, el río Magdalena tuvo más agua que nunca antes en toda la historia. Todo lo que se ha medido en materia de agua, aquí hoy el río Magdalena está a la baja, hoy debe estar en 8.000 metros cúbicos de agua por segundo. En ese momento, en el año 2010, llegó a tener 6 meses consecutivos con 18.000 metros cúbicos de agua por segundo, y desbordó por todas partes, incluido en nuestro territorio, que lo inundó de una manera descomunal. El planeta está cambiando. En el año 2010, países como Ecuador, Panamá, Perú y Colombia sufrieron los estragos de las inundaciones. El 30 de noviembre de 2010, las gentes del sur del departamento del Atlántico en Colombia se vieron afectadas por la ruptura del canal del dique. ¡Cuidado, cuidado! Se está cayendo esa vaina, se está cayendo la carretera, Aide. Se está comiendo ese bote, lo va comiendo así, ¿ves? No, ¿quién va a tapar eso? Nadie. Mami, corre, mami. Mami, la gallina. Mami, porquecito, déjalo que se ahogue. Mami, mi chivita, mami, no, déjalo que se ahogue. Mami, ¿dónde vamos a dormir, mami? Eso es cambio climático. Extremos, mucha agua o mucha sequía. Bueno, que nadie lo esperaba, y fue horrible eso, que nadie lo iba a esperar, porque los niños, el agua venía por aquí, venía por allá, no tenía para dónde agarrar.
sí perdí todo, pero sí perdí todo, chisme, cama y todo. Que se perdiera lo que se quería perder, pero ellos querían de que nosotros lo sacáramos, que no fuera a pasar una desgracia o que se fuera con un niño. Por el momento que estamos vivos, no perdimos seres vivos así, pero que se perdieran las cosas no importa. Pero gracias a Dios que estoy con mis hijos, y mi marido, y mi mamá, y mis hermanos, que no les pasó nada malo. La emergencia en el sur del Atlántico nos dejó grandes enseñanzas. Nos enseñó que para vivir en armonía con la naturaleza hay que respetarla. Nos enseñó que el liderazgo se pone a prueba en los momentos más difíciles. Nos enseñó a construir nuevas soluciones sostenibles y con responsabilidad social. Y hoy seguimos trabajando por la recuperación ambiental del Canal del Dique, con tecnología, innovación y trabajo en equipo. La recuperación ha sido total. Se ha hecho una gran inversión, vías, escuelas, pero aún así el alma de la gente sigue totalmente afectada, porque nunca jamás olvidarán ese año 2010. Y la tercera anécdota que yo les quería comentar es que también como ministro del Medio Ambiente me tocó asistir en la ONU en Nueva York a una reunión de ministros del medio ambiente. Se estaban otra vez tratando de poner de acuerdo de cómo iba a exigírsele a los países precisamente la disminución de la emisión de CO2. No importa, o sea, si se emite, pero se absorbe, ahí hay un equilibrio. Y ese es precisamente el eterno equilibrio que todos los ministros del medio ambiente están buscando, y ojalá, ya veo con una enorme satisfacción cómo nuestra ministra hoy presenta una estrategia de Colombia para emitir cada vez menos y para absorber cada vez más. Pero la anécdota que les quería comentar, que me tocó presenciar, había una mesa de trabajo de los ministros y estaba el ministro de Brasil y estaba el ministro de Noruega, que parecía así como un Olafo de danés, pelirrojo y demás. Entonces le decía, ustedes en la Amazonía la tienen que proteger y cuidar porque ese es el pulmón del mundo. Ustedes tienen la obligación de ser el pulmón del mundo y por lo tanto tienen que preservar. Y le tenía miles de gráficas en las cuales le demostraba cómo la Amazonía se venía disminuyendo en número de hectáreas y cómo se venía despilfarrando, según él, la hectárea. Le dice entonces el ministro brasilero, mire ministro, si usted quiere que yo sea el pulmón de ustedes, usted me tiene que pagar. Y ahí es donde empieza el proceso de energías, del cambio climático, de energías limpias. Si tú quieres que yo respire por ti, tú me tienes que pagar a mí. Y ahí se crearon los mecanismos de soluciones limpias que desarrollo de una u otra manera, de que Costa Rica fue el que primero vendió parte de su territorio precisamente como métodos de absorción y eran válidos para disminuir las emisiones, las que se cuantificaban. Tú puedes emitir, pero si compras a alguien unos papeles en los cuales estás absorbiendo, estás en equilibrio. Pero eso no va a funcionar así. Si tú me tienes que pagar, como le dijo el señor del Amazonas, del Brasil al de Noruega, eso yo creo que de una u otra manera indica que todavía hoy nosotros tenemos mucho por tratar. Nosotros, por ejemplo, en el Atlántico, como ustedes lo acaban de ver, nosotros tuvimos los problemas que tuvimos de inundaciones y todo lo que nosotros hicimos en materia de recuperación del sector nos permitió bajar, por ejemplo, las enfermedades diarreicas agudas en un 88%. Y eso yo creo, y también construir una infraestructura descomunal de agua, de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Y lo más importante es que con un proceso de desarrollo público-privado para tratar de construir un desarrollo totalmente diferente en materia de lo que vamos a ver. ¿Qué hemos obtenido en ese proceso del trabajo público-privado, donde aquí está el doctor Ricardo Plata, como que representa para nosotros el sector privado, el sector público, que se ha unido mucho la academia y la comunidad? Dale. Estamos tratando de hacer un proceso muy ordenado de desarrollo para dejarle al Atlántico un proceso de ordenamiento territorial, de expansión ordenada. Vamos precisamente este fin de semana próximo con Embarque Ingalls Group, que tienen sede en Brooklyn, donde estamos haciendo el diseño urbanístico del área metropolitana hacia el futuro. Allí estaremos con nuestros equipos también del sector privado y trabajando siempre en llave pues todos los diferentes mecanismos de desarrollo. Este ha sido el proceso de expansión de la ciudad, donde hemos tenido todo el proceso de planificación ordenado de lo que queremos que sea hacia el futuro. Y ahí vamos sobreponiendo los diferentes procesos de desarrollo. Hoy podemos mostrar 450 obras que se han hecho, 10 años de transformación total de nuestro departamento, con unas inversiones que llegan a 10 billones de pesos, 11 billones de pesos casi, de los cuales la mitad casi son nuestras, la otra mitad la hace la nación, y tenemos 455 programas divididos como se muestran allí en esta, es una gran inversión. Entonces, lo que más se ha hecho es agua, sin ninguna duda, agua como parte importante, y creo que tenemos un gran futuro en la parte eléctrica, pero el agua ha sido la gran transformación. Lo que hemos hecho en materia de agua es casi una inversión de 1.4 billones de pesos que nos ha permitido tener una red muy importante de producción, distribución, transmisión del agua, y ahora ya estamos invirtiendo una cantidad muy importante en materia de PETAR, o sea, plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea que el impacto nuestro cada vez menor en nuestro... Aquí están, por ejemplo, lo que se está haciendo en Ponedera, en Sabana Larga, prácticamente duplicando las capacidades de producción de agua para poderlas distribuir, y lo mismo que tanques de almacenamiento. O sea que lo que se ha hecho en agua es una gran transformación. Creo que nuestro departamento es el líder nacional en esta materia, sin ninguna duda, no solamente por la cantidad de la inversión, sino por el éxito finalizar todos estos procesos. Ya no es el agua, por ejemplo, el agua de Barranquilla se lleva 90 kilómetros de redes a todo el norte del departamento del Atlántico. Entonces, yo creo que en este sentido se ha hecho un importante desarrollo. Adelante. Esto, por ejemplo, es la planta de tratamiento de aguas residuales que se ha construido en Malambo con una inversión de 21.000 millones de pesos, y eso va a rescatar para el medio ambiente todos los cuerpos de agua del río Magdalena. Nosotros tenemos las ciénagas más lindas del río Magdalena, pero sin embargo han sido pues ahí hemos echado nuestras aguas servidas durante 200 años. Por primera vez las vamos a limpiar con estas plantas de tratamiento de aguas residuales, y eso nos va a permitir utilizar precisamente esas ciénagas bellísimas para el ecoturismo. Yo creo que eso va a ser un cambio importante. Entonces, y la otro tema que queríamos tocar es basarnos en la gráfica que mostró y le quiero agradecer a la ministra que no utilizó ella esta gráfica en su presentación, que me las dejó a mí, porque esta se la robamos a ella, y por eso le doy el crédito de que es parte de las presentaciones que ella nos ha hecho. Las dos presentaciones. La que hizo Bruce, y segundo, la que nos ha hecho permanentemente nuestra ministra. Nos han convencido de algo muy importante. Lo primero, Bruce nos acaba de decir algo, que es que nosotros vamos a hacer el 73% de las energías utilizadas en el año 2050 serán las energías solares y eólicas. Y miren entonces dónde está el gran potencial de las energías solares y eólicas. Como ella sabía que yo iba a decir esto, entonces ella lo dijo de una manera muy rápida. Yo quiero hacer mucho énfasis en una reunión en que ella nos llamó
Ustedes, los gobernadores del Caribe, se van a reunir en Valledupar mañana. Yo quiero ir a hacerles una presentación. Y nos hizo esta presentación. Noten ustedes dónde está el gran potencial. Lo primero, la energía solar a la mano izquierda. Entre más naranjado, más potencial de energía solar. ¿Dónde está el gran potencial de energía solar? No hay ninguna duda, es en la región Caribe. Entonces, Guajira, Cesar, algo de Bolívar, muy importante, Atlántico, va a tener un interesante aporte a la producción de esa canasta energética del país en el futuro. Y lo segundo, la energía eólica. ¿Dónde está el potencial? Entre más naranjado, entre más azul, menos posibilidad. Entre más naranjado, más posibilidad. Noten ustedes que estamos exactamente en la zona donde tenemos todo el potencial para sacar adelante la canasta energética. Entonces, la región Caribe será la base, la sede del futuro energético más importante, no convencional, que tiene nuestro país. Y si a eso le añadimos, además, energías limpias, todo el enorme potencial que vamos a mostrar en materia de gas y todo el enorme potencial que vamos a tener offshore. Precisamente ahora de aquí salimos a una convención donde también se está hablando de este tema y mañana tendremos reunión con la gente de OCOL. Empiezan muy próximamente todas las exploraciones offshore a 5 kilómetros de Barranquilla, mar adentro, donde hay con toda certeza una gran posibilidad de un potencial de petrolero y especialmente de gas. Entonces, la advertencia de la ministra, y creo que no sobra que yo lo vuelva a decir miles de veces, es prepárense, tienen que tener sus universidades, facultades de minas y energía, prepárense porque tendrán ustedes que empezar a ser los grandes pioneros, los grandes impulsadores de una manera ordenada, empresarialmente ordenados, para que también académicamente, porque ustedes, la canasta energética se va a voltear. Así como nosotros hemos dependido de una manera especial de la energía hidráulica, energía limpia, y siempre nos han impuesto las condiciones, los precios, las reglas de juego, el manejo del mercado. Nosotros siempre hemos sido subalternos en esta condición del mercado, donde era un 80-20, 80% de energía hidráulica y solamente un 20% de energía térmica. Ahora que estamos en 70-30, pero en un futuro, cuando sea, como lo acaba de explicar Bruce en su gráfica, cuando sea 55 de energías no convencionales y todas estén ubicadas aquí en la región Caribe, más el gas que nos daría otro 10%, nosotros tendremos de pronto una canasta energética en el 2050 70-30. 70 producido en la región Caribe y un 30% producido en el interior del país. Entonces, las balanzas de poder, de manejo del país van a cambiar. Nosotros en el Caribe tenemos que estar preparados, darle esa información a nuestras universidades, a nuestra gente, para que cambiemos el chip, porque vamos a tener una situación totalmente diferente. Muchas gracias. De esta forma queda instalado el Congreso de Cambio Climático y Transición Energética. Antes de continuar, queremos hacer partícipes a quienes nos acompañan mientras nuestros panelistas. ¿Vamos a hacer una foto oficial? Bueno, vamos a hacer una pausa mientras la pose.